Muy buenas, ¿cómo están, estimados estudiantes? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la comunicación de este primer tema del área de comunicación. Como si bien es cierto, recordemos los temas que hemos desarrollado en el primer grado, ¿sí? Es toda una recapitulación con la diferencia de que ahora vamos a complementar nuestra información brindándoles mucha más información referente al tema y profundizando, ¿cierto? Para ello vamos a empezar con la comunicación. Recordemos que en un inicio dijimos que la comunicación es aquella relación que nosotros vamos a entablar con otra persona para poder expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones o todo tipo de acto que nosotros deseamos comunicar, ¿cierto? Eso es la comunicación que nos dice acá, ese proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir una información de una entidad a otra. ¿Qué quiere decir de una entidad a otra? Cuando nos comunicamos con otras personas, ¿no es así? Y tradicionalmente, como les decía, se le va a conocer como aquel intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información que nos vamos a comunicar mediante el habla a través también de la escritura u otro tipo de señales. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que ahorita vamos a ver los tipos de comunicación que nosotros entablamos según el medio, según el tipo de receptor, según el tipo de emisor, según el tipo de mensaje. Vamos a conocer varios tipos de comunicación y vamos a aprender a identificar qué tipo de comunicación nosotros estamos entablando según dónde lo realicemos. Para ello empecemos según el tipo, por ejemplo, según el código. Por el código tenemos dos tipos, que son la lingüística y la no lingüística. Como su mismo nombre dice, la lingüística es también conocida como la comunicación verbal, que se va a utilizar un código. ¿Qué quiere decir un código? Una lengua. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, para poder entablar una comunicación eficaz o una comunicación en la que nosotros nos entendamos, debemos manejar el mismo código. ¿Qué quiere decir eso? El código español, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo a un alumno que me habla quechua, pero yo solamente me hablo español, o la comunicación que yo les estoy brindando es a través de la lengua española, el alumno o el estudiante que me hable quechua no me va a entender nada, ¿cierto? Entonces, por el código debe ser una misma comunicación lingüística, pero con un mismo código. Ahí tenemos, por ejemplo, dos tipos. Que la lengua puede estar escrita o también puede ser oral. ¿Qué quiere decir oral? Cuando nosotros nos comunicamos hablando y escrita a través de un libro, a través de una carta, de un mensaje. Entonces no necesitamos hablar nada más para poder comunicarnos. Pero los dos tipos de comunicación que se da en la lingüística es la oral y la escrita, mientras que en la no lingüística, también conocida no verbal, se va a utilizar códigos de cualquier conjunto de signos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros manifestamos nuestras actitudes a través de gestos, señales, iconos, banderines. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, ¿no? Si a mí me incomoda algo y no me agrada algo, yo me voy a mostrar molesta, pero no voy a necesitar hablar, simplemente voy a cambiar de rostro y ya la persona me va a poder interpretar. Entonces, a esa interpretación que hay entre dos personas se le conoce como una comunicación no lingüística, porque es a través de gestos, porque yo no estoy hablando para poder comunicarme. O también, por ejemplo, los colores del semáforo. El semáforo no hay un video o no hay alguien que esté hablando o indicando para qué sirve cada color. Simplemente nos lo colocan el semáforo y nosotros, por ende, ya sabemos qué es lo que significa, si es para seguir, si es para cruzar, si es para parar o no, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como no lingüística o no verbal. También tenemos por la relación entre el emisor y el receptor. Como su mismo nombre dice, por ejemplo, nos dice hay dos tipos, intrapersonal y interpersonal. ¿Qué querrá decir intrapersonal? Como ustedes pueden ver en esta pequeña imagen que yo les muestro, ahí se saca el rostro y se está viendo a sí mismo, ¿no es así? Entonces, a eso hace referencia cuando nosotros nos decimos que la comunicación por la relación entre emisor y receptor va a ser intrapersonal. Intrapersonal cuando nosotros mismos nos comuniquemos o cuando hay un monólogo o una reflexión. Muchas veces sé que les ha sucedido que quizás estamos solos y nos comunicamos o empezamos a hablar solos, ¿no es así? A nosotros mismos. Entonces ese tipo de comunicación que nosotros tenemos nos convertimos tanto en emisor y receptor, porque a la vez nos preguntamos y nos respondemos. Se le conoce como la comunicación intrapersonal.
Mientras que la interpersonal es todo lo contrario. Ahí sí va a haber receptores, va a haber un grupo de personas, como ven en la imagen, en la que van a tener una también respuesta, pero ya con más de 2 o 3 personas, donde va a existir tanto emisor como receptor, pero de distintas personas. Por ejemplo, se puede dar en un diálogo en la calle, una conversación entre familiares, o quizás también una lectura de un periódico. ¿Cierto? Ahora, según el espacio también tenemos 2 tipos, directa e indirecta. ¿Qué quiere decir directa? Que es próxima, cuando el emisor y receptor van a tener una proximidad física, se van a encontrar en un mismo ambiente. Por ejemplo, la de nosotros es indirecta. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando a través de un video, pero no estamos físicamente en un aula, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos una clase de literatura y estamos en un salón de clase, nuestra comunicación, según el espacio, eso tengan en cuenta, según el espacio va a ser directa. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como mi persona vamos a estar en un mismo ambiente. A eso se refiere. Y la indirecta, como les digo, es a distancia, cuando nosotros nos comunicamos a través, por ejemplo, de este medio, a través del video, de la plataforma, de la institución, o también a través de la conversación telefónica que tenemos. ¿Sí? Cierto, es cuando no hay una proximidad física, tanto el emisor y receptor están separados, ¿sí, chicos? Y luego tenemos según la dirección del mensaje, según cómo a nosotros nos llega el mensaje. Vamos a tener también 2 tipos, que es unidireccional y bidireccional. Unidireccional es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero este último, o sea, ¿qué quiere decir? El receptor no va a contestar, va a ser un agente pasivo. No vamos a obtener respuesta concreta. ¿Qué quiere decir? A nuestras dudas. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy leyendo un periódico y quizás tenga una duda, ¿por qué escribió tal autor ese artículo? No voy a tener respuesta del escritor o del autor de ese pequeño artículo, ¿cierto? Simplemente voy a absolver mis dudas de manera sola. ¿Cierto? Entonces a ese tipo de comunicación se le conoce como unidireccional, donde nuestro receptor va a ser pasivo y no nos va a contestar. Ahí tenemos la lectura de un periódico, la contemplación de un programa de televisión, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo en la televisión un programa y yo quizás reniegue porque quizás pase algo o quizás quiera refutar algo según lo que está sucediendo en ese programa de televisión, pero no voy a tener yo al receptor o al director de dicho programa para yo mostrar mis actitudes o para yo refutarle, ¿cierto? Entonces no tengo respuesta. Ese tipo de comunicación se le conoce como unidireccional, mientras que la bidireccional es todo lo contrario. Eso sí sucede cuando va a haber un emisor y receptor, pero van a intercambiar mensajes. Por ejemplo, la de nosotros, ¿no? No nos estamos viendo, pero si tienen dudas, me escriben y van a obtener respuesta de mi persona. A ese tipo de comunicación se le conoce como bidireccional. Y luego tenemos según el tipo de emisor. Ahí vamos a tener según el tipo de emisor, tenemos de difusión, cuando solamente va a haber un emisor o un moderador o alguien también conocido quien va a dirigir el mensaje para un grupo de personas, y siempre va a haber una persona a la cual se está dirigiendo. Mientras que cuando decimos de medios o masas, es por ejemplo, un claro ejemplo son las plataformas digitales, el YouTube, el TikTok, el Facebook, el Gmail, por ejemplo, ¿no? O los periódicos, donde van a llegar a una gran cantidad de personas, mientras que de difusión solamente llega un grupo de personas específico o a una sola persona, mientras que de medios o de masas ya llega un grupo grande constituido de personas. Por ejemplo, un video, ¿no? Que esté en tendencia en YouTube, lo va a ver una gran cantidad de personas, quizás del extranjero, quizás del Perú, de distintas localidades, pero ya es un grupo mayor, es un grupo de masas, ya es un grupo de masas, un grupo de personas de gran cantidad o de gran algarabía, ¿cierto? Entonces, espero que les haya quedado claro referente a los tipos de comunicación que nosotros tenemos en la relación según el tipo en el cual nos comuniquemos, ¿no? Tenemos según el tipo de emisor, tenemos según la dirección del mensaje, cómo nosotros nos llega el mensaje, tenemos también según el espacio, ¿no? Si nos encontramos en un solo lugar o lejano, también tenemos 2 tipos, también tenemos la relación entre el emisor y receptor, y según el
código, ¿cierto? Espero que les haya quedado claro este tema. Es bastante práctico, es bastante ligero, está fácil de comprender. Cualquier duda, inconveniente que tengan, no duden en escribirme para yo poder absolverles las dudas respecto al tema y al área, ¿sí? Que tengan un bonito día y cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente oportunidad, en una siguiente clase.